Entonces, pudiera verse como que Dios le está haciendo una maldad a Jonás. No, Dios lo que está es corrigiendo a Jonás, está disciplinando a Jonás, lo está llevando a tener un mejor conocimiento de Dios. Por tal razón, mis hermanos, aunque este propósito se parece un poquito al anterior, ¿por qué? Porque se viene como consecuencia de algo que usted hizo mal. No es el mismo. ¿Por qué? Porque en el anterior el propósito es castigar. Sin embargo, en este el propósito es corregir. El propósito es ayudar a la persona a cambiar. El propósito de este es que haya un cambio en la persona que se le da este sufrimiento. Entonces, ¿por qué puedo yo estar sufriendo con algo? Porque quizás estoy desobedeciendo lo que Dios me está mandando a hacer. Y lo que estoy sufriendo, no lo estoy sufriendo como un castigo cuyo único propósito es que usted reciba la retribución de lo malo que ha hecho. No. Puede ser que el propósito sea que usted crezca en su carácter, que usted cambie de actitud. Hay otro propósito, el tercero, que voy a tratar en el día de hoy, pidiéndole paciencia a ustedes con el tiempo y haciéndolo lo más rápido que pueda, que es el sufrimiento que sirve, como nos dice el doctor Keller. Hay otros sufrimientos que sirven no para corregir errores del pasado, como en el caso de Jonás, sino para prevenir errores en el futuro, para formar y forjar el carácter de la persona, como es el caso de José. José no sufre por un error que cometió en el pasado y se le esté formando el carácter para corregir ese error. José sufre porque le están formando un carácter para el futuro. Vamos a escuchar al mismo José decirlo. En Génesis capítulo 45, versículos 4 y 5 nos dice: pero José les dijo: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas Dios me envió delante de vosotros. Todos ustedes recordarán esta historia cuando José se le revela a sus hermanos en Egipto y le dice: soy yo, José. Y tan pronto, yo me imagino que José le dice a sus hermanos: soy yo, José. Sus hermanos se preocupan y por eso José le dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Es decir, José se recordaba que fue que lo vendieron. Lo vendieron como esclavo y de todo lo que él sufrió. Y ellos también se recordaron de una vez. ¿Y qué dice? Pero miren, no os entristezcáis ni os pese, no se lamenten haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la historia de José y de todo lo que sufrió José, nosotros pensamos: ¿cómo es posible que este justo sufra lo que sufrió? ¿Y qué dice José? Que Dios lo estaba preparando en ese proceso para que él estuviera con el carácter que se necesitaba para salvar vidas. De nuevo, los hermanos de José no están como muy conformes cuando el papá de José muere y por eso de nuevo le plantean el tema. Vamos a Génesis 50, 15 en adelante. Dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo:
Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló José, pues les habló al corazón. Mis hermanos, ¿qué dice José en el versículo 20? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Si fuera en estos tiempos, diríamos que José está citando a Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que solo le pasan cosas buenas. Dios tiene el poder para librar a sus hijos de que nada malo les suceda. Nada. ¿Y por qué no nos libra? Porque precisamente a través de esos procesos es que Dios forma nuestro carácter. Fue lo que hizo con José. Lo preparó de antemano para que cuando llegara al lugar que Dios le tenía, su carácter fuera el carácter correcto. ¿Y cuál era el lugar que Dios le tenía? José llegó a ser lo que hoy en día es un primer ministro. José llegó a ser el primer ministro de Egipto, cuando Egipto era un imperio. Por cierto, el imperio más poderoso que existía en ese entonces. Y para que José engrandeciera el nombre de Dios y sirviera para salvar vidas, no para enorgullecerse, no para envanecerse, no para vengarse, que es lo que sucede muchas veces cuando personas sufrieron por algo malo que alguien le hizo, y ahora se ven en la posición que pueden vengarse. Ay, ellos van a ver lo que les toca sufrir. Y es sencillo. ¿Por qué ustedes creen, mis hermanos, que los hermanos de José pensaban que José podía tomar una represalia contra ellos? Porque ellos lo hubieran hecho así. Porque eso es lo que hace el común del ser humano. Pero ya Dios había trabajado en el carácter de José. Ya Dios había formado en José un instrumento para gloria de Dios. Ya Dios había hecho de José un instrumento para su gloria y un instrumento para salvación, no para maldición, para construir, no para destruir. Y muchas veces Dios permite nuestro sufrimiento para lograr hacernos crecer. Y para concluir, quisiera que pensemos, pero que una persona reciba como castigo un sufrimiento por un mal que ha hecho está bien. Que una persona, Dios lo corrija después de haber cometido un pecado como hizo Jonás, está bien. Pero el que no ha hecho nada, el que no ha pecado, el que no ha faltado, pero ¿y por qué Dios no usa otro método para formar el carácter de José? ¿Por qué tiene que someterlo a ese sufrimiento? Ese es un razonamiento que llega a nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere evitar el sufrimiento a toda costa. Lo he dicho una y otra vez, lo he estado repitiendo desde el inicio. El más mínimo dolor queremos eliminarlo. Porque para los seres humanos el dolor no tiene ningún provecho, el sufrimiento no tiene ningún provecho.
a lo que nos preguntamos, pero entonces, ¿por qué Dios no usa otro método? Mis hermanos, hay tres cosas que nosotros debemos tomar en consideración siempre que razonamos en la persona de Dios y sus actos. A veces razonamos más en los actos de Dios que en la persona de Dios. Pero para nosotros razonar de los actos de Dios, debemos primero pensar en la persona de Dios. Primer punto, Dios es todopoderoso. No tenemos la menor duda. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Él quiere hacer, lo puede hacer. En segundo lugar, debemos tomar en consideración que Dios es omnisapiente. Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. En tercer lugar, Dios es santo en máxima expresión. Si es que eso se puede usar en Dios, pero por algo la Biblia nos dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún tipo de perversión en Dios. Dios no hace las cosas por perverso. Y aunque dije tres, tengo que mencionar una cuarta, y es que Dios nos ama y nos lo ha demostrado. ¿Por qué un Dios de amor permite el sufrimiento en sus hijos? ¿Por qué un Dios santo, 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 que no se deleita en la perversión, sino en la santidad, en lo puro, en lo correcto, permite el sufrimiento en sus hijos? ¿Por qué un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, permite el sufrimiento en sus hijos? ¿Y por qué un Dios que todo lo sabe, omnisapiente, que nadie puede tener una mejor idea que la de Dios, ni un mejor plan que el de Dios? Nadie puede concebir en su mente, nadie, ni ser humano, ni seres angelicales, nadie. ¿Por qué permite el sufrimiento en sus hijos? ¿Por qué permite el dolor en sus hijos? Sencillo, porque los seres humanos caídos, esa condición de pecadores, nos ha llevado a que solo entendemos por esa vía. Si hubiera otra vía, Dios la usara. Si hubiera otra manera, Dios lo usara. Pero después que entró el mal, que entró el pecado, a través del sufrimiento es que se forja el carácter firme del ser humano. Por eso Job dijo: de a oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Lo que yo sabía de ti era porque me lo habían contado, pero quedaron cortas las historias que escuché de ti. Hoy es que te conozco de verdad. Lamentablemente, el ser humano crece de esa manera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oremos y el próximo domingo, si el Señor lo permite,